Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio del libro de Abdías. La teología bíblica del libro de Abdías se construye a partir de una afirmación central. Dios gobierna soberanamente la historia y juzga a las naciones conforme a su justicia. Aunque el mensaje se dirige de manera específica a Edom, el alcance teológico del libro es universal, presentando verdades que se integran plenamente en la revelación progresiva de la Escritura. En primer lugar, Abdías revela un Dios absolutamente soberano. El Señor no aparece como una deidad limitada al territorio de Israel, sino como el rey que convoca a las naciones, dirige los acontecimientos históricos y ejecuta su juicio en el tiempo establecido. La afirmación final del libro, y el reino será de Jehová, en el versículo 21, sintetiza esta verdad mostrando que el dominio último de la historia pertenece a Dios y no a los poderes humanos. En segundo lugar, el libro desarrolla una teología clara del pecado humano, particularmente el del orgullo y de la indiferencia moral. Abdías presenta el orgullo no solo como una actitud interna, sino como una fuerza que produce autosuficiencia, desprecio por el prójimo y resistencia al gobierno de Dios. La conducta de Edom demuestra que el pecado no se limita a actos de violencia explícita, sino que incluye la pasividad culpable frente al sufrimiento ajeno. Asimismo, Abdías afirma con claridad la justicia retributiva de Dios. El principio expresado en cómo tú hiciste se hará contigo, en el versículo 15, no describe una reacción impulsiva, sino un patrón consistente del obrar divino. Dios responde a las acciones humanas de manera justa y proporcionada, preservando el orden moral que Él mismo ha establecido. Esta justicia no es negociable ni arbitraria y se manifiesta tanto en el juicio como en la restauración. Otro elemento esencial de la teología de Abdías es la distinción entre el orgullo de las naciones y la fidelidad de Dios a su propósito redentor. Mientras Edom es despojado por confiar en su propia fuerza, el pueblo de Dios es preservado, no por mérito propio, sino por la gracia soberana del Señor. Esta distinción subraya que la esperanza bíblica no descansa en la superioridad humana, sino en la iniciativa fiel de Dios. Finalmente, Abdías aporta una perspectiva escatológica al afirmar que el juicio y la restauración sirven a un propósito mayor, la manifestación plena del reino de Dios. El libro enseña que la historia no avanza hacia el caos ni hacia la supremacía humana, sino hacia el establecimiento del gobierno justo del Señor. Esta esperanza escatológica no anula la responsabilidad presente, sino que llama al pueblo de Dios a vivir con humildad, justicia y reverencia. En conjunto, la teología bíblica del libro de Abdías presenta un Dios santo, justo y soberano, que juzga el orgullo, confronta la indiferencia moral y dirige la historia hacia la afirmación final de su reino. Esta visión teológica integra a Abdías de manera coherente dentro del mensaje total de la Escritura y lo convierte en una palabra relevante y confrontadora para toda generación. La conclusión doctrinal
del libro de Abdías afirma con claridad que el juicio divino no es una reacción circunstancial, sino una expresión coherente del carácter santo y justo de Dios. El mensaje profético demuestra que ninguna nación, por fuerte que parezca, está exenta de rendir cuentas delante del Señor. Edom vive como ejemplo histórico de una verdad universal. El orgullo humano inevitablemente conduce a la ruina cuando sustituye la dependencia de Dios. Doctrinalmente, Abdías establece que Dios evalúa a las naciones conforme a la responsabilidad moral que poseen. El juicio pronunciado contra Edom no se basa únicamente en actos visibles de violencia, sino en una actitud persistente de indiferencia, autosuficiencia y desprecio por el sufrimiento del prójimo. Esta enseñanza afirma que el pecado no se limita a lo que se hace, sino también a lo que se rehúsa a hacer cuando existe responsabilidad delante de Dios. El libro también confirma que la justicia retributiva de Dios es real, consistente y proporcional. La declaración, como tú hiciste, se hará contigo, resume una doctrina que atraviesa toda la Escritura. Dios responde a las acciones humanas de manera justa, sin favoritismo ni arbitrariedad. Este principio protege la integridad del carácter divino y sostiene la confianza del pueblo de Dios en su gobierno. Desde una perspectiva doctrinal, Abdías rechaza toda noción de un Dios limitado o parcial. El Señor es presentado como el soberano absoluto que gobierna sobre Israel y sobre las naciones, dirigiendo la historia hacia el cumplimiento de su propósito redentor. El juicio sobre Edom no contradice la gracia divina, sino que la reafirma mostrando que la misericordia de Dios nunca anula su justicia. Finalmente, la doctrina culminante del libro se expresa en la afirmación: y el reino será de Jehová. Esta declaración doctrinal señala que el fin último de la historia no es el dominio humano, sino el establecimiento pleno del gobierno de Dios. Abdías enseña que el juicio y la restauración sirven a este propósito mayor, donde la soberanía del Señor es reconocida y su justicia es plenamente manifestada. En síntesis, la conclusión doctrinal de Abdías presenta un Dios santo que juzga el orgullo, un Dios justo que responde conforme a las obras y un Dios soberano que dirige la historia hacia la afirmación definitiva de su reino. Esta doctrina no solo interpreta el pasado, sino que reorienta y orienta a la fe y la conducta del pueblo de Dios en toda generación. El libro de Abdías concluye con una afirmación sobria y contundente. Dios gobierna la historia y juzga con justicia tanto a individuos como a naciones. A través del juicio contra Edom, el Señor revela que el orgullo humano, la indiferencia moral y la autosuficiencia nunca pasan inadvertidos delante de él. Ninguna fortaleza natural, alianza política o ventaja histórica pueden proteger a un pueblo que decide vivir al margen del temor de Dios. Este libro confronta una falsa seguridad profundamente arraigada y la idea de que basta con no hacer daño directo para ser considerado justo. Abdías demuestra que el silencio ante la injusticia, la alegría frente al sufrimiento ajeno y el oportunismo en tiempos de crisis también constituyen pecado. Dios no solo observa las acciones visibles, sino que pesa las actitudes del corazón y la respuesta moral frente al dolor del prójimo. Asimismo, Abdías ofrece una esperanza firme y bien definida. El juicio no es el final de la historia. La restauración del pueblo de Dios y la afirmación del reino del Señor muestran que la justicia divina no conduce al caos, sino al orden. El mensaje culmina con una verdad que atraviesa toda la Escritura: y el reino será de Jehová, recordando que el dominio final pertenece únicamente a Dios. Pastoralmente, Abdías llama al pueblo de Dios a vivir con humildad, compasión y reverencia. El libro advierte contra el orgullo que endurece el corazón y exhorta a una fe que se expresa en justicia y misericordia.
La seguridad verdadera no se encuentra en la posición, la fuerza o la autosuficiencia, sino en someterse al gobierno soberano del Señor. Así, el libro de Abdías permanece como una palabra viva y relevante que nos recuerda que Dios sigue siendo juez justo, que su reino avanza de manera irreversible y que todo corazón, individuo o nación será finalmente confrontado con la realidad inescapable de su soberanía. Vivir a la luz de esta verdad no es una opción secundaria, sino una respuesta necesaria al Dios que reina sobre toda la historia. Y llegamos hasta acá con este estudio del libro de Abdías. Mil bendiciones, que tengan excelente fin de semana.